Recomendaciones que les hice la anterior vez, sáquenle el jugo. José es ayudante casi por 2 años en esta materia, entonces sabe, no se preocupen. Y también sabe la manera en que enseño, así que eh, preguntas, ejercicios, todo lo que quieran, sáquenle el jugo a él. ¿Ok? Muy bien. Voy a habilitar una hoja en Excel. Pueden ver la hoja, ¿no? Sí, se ve, licenciado. Bien, la próxima clase vamos a tomar ese control que habíamos acordado en el tema de tiempo. Antes de empezar, ¿hay alguna pregunta de todo lo que hemos visto en la anterior clase? Ok, como es habitual, silencio profundo. Vamos a hablar de otra variable muy importante en el tema de finanzas y que tiene relación, a ver, Carlos, Gabriel, has levantado la mano. ¿Qué pregunta tienes? ¿Y qué tal? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo Dime. recién en el retiro y adición de materias, recién pude incluirme el jueves. Ya. No sé qué hicieron la anterior clase, no estoy un poco perdido, por favor. Hemos hablado del perfil de la materia y hemos hablado de una variable que se llama tiempo. Hemos aprendido, más que aprender, hemos recordado simplemente las cosas del colegio, de cómo se transforma las unidades de tiempo en distintas unidades. Si quieres transformar segundos a días o días a quinquenios, lo hacemos mediante reglas de 3. Entonces, tiempo es una variable fundamental para el manejo del dinero y por eso hemos incidido de qué manera medimos el tiempo. Hemos aprendido a calcular el tiempo con un año calendario y con un año comercial. Y también hemos aprendido un procedimiento que nos permite aplicar el cálculo del año comercial a través de una resta de fechas, ¿no? Entonces, yo te sugiero que puedas sacarte unas fotocopias de algún compañero que asista a clases la próxima semana. Y los ejercicios ya lo va a empezar a desarrollar el ayudante. Está bien, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, entonces decíamos, vamos a hablar de otra variable fundamental cuando manejamos plata. Y esa tiene que ver con el importe monetario de los intereses. Y le vamos a simbolizar con una I mayúscula. Entonces, esta variable tiene relación con otra variable que se llama tasa de interés. Y a esta la vamos a simbolizar con una I minúscula. Estas dos variables no es lo mismo, pero las dos variables están relacionadas. Pero no es sinónimo decir tasa de interés es igual al importe de los intereses, porque la variable I mayúscula es la cantidad de plata que ganan por concepto de intereses. En cambio, la tasa de interés es el costo unitario del dinero, es una proporción, es un porcentaje. Entonces son dos variables que son distintas, pero que obviamente están relacionadas. Entonces hoy día vamos a platicar sobre estas. Bueno, en la anterior clase, cuando decíamos que son las finanzas, habíamos quedado que las finanzas significa hablar, significa administrar los billetes y monedas.
Es decir, billetes y monedas en bolivianos, en dólares, en la moneda que ustedes quieran. ¿No ve? Eso es lo que nos interesa administrar en finanzas. Y estamos conscientes, habíamos dicho en la anterior clase, de que cuando trabajamos con plata, existen lo que nosotros hemos definido como las operaciones financieras productivas y las operaciones financieras no productivas. Y habíamos hecho la distinción de ambas, ¿no? Las primeras significa que toma en cuenta que el dinero tiene un costo. En cambio, en las operaciones financieras no productivas, en ese contexto, el dinero no tiene costo. Y también habíamos dicho que nos vamos a quedar analizando en la carrera en finanzas todo lo que son las operaciones financieras productivas. Esas nos interesan. Las otras, las no productivas existen, pero no nos interesa estudiar. Nos interesa estudiar cuando manejamos empresas, las productivas. Entonces, cuando hablamos de operaciones financieras productivas, implícitamente ya estamos considerando que existe, las productivas implican que existe un costo del dinero. Significa que el dinero, usar dinero tiene un precio. Y ese precio ustedes lo pueden ver fácilmente cuando acuden a un banco y piden prestada plata. El banco les va a prestar, pero les va a decir, el precio de mi dinero que les estoy prestando es tanto. Y les va a decir ese precio a través de qué? A través de la variable que se llama tasa de interés. Entonces, cualquier entidad financiera presta dinero cobrando una tasa de interés. ¿Qué es esa tasa de interés? Es el costo del dinero. A su vez, ustedes también pueden ir a dejar al banco su plata, pueden abrir una caja de ahorro y ustedes también saben que el dinero tiene su costo. Entonces al banco le van a decir, ok, yo te dejo mi dinero, pero aparte de lo que me lo guardes físicamente, el dinero, ¿qué me vas a pagar? Le decimos al banco. En otras palabras, le decimos qué tasa de interés nos va a pagar el banco por recibir nuestro dinero, porque el banco a su vez lo que va a hacer es trabajar su dinero, ¿no ven? De la misma manera, entonces, ustedes van a cobrar por el uso de su dinero, por la plata que ustedes están dejando en el banco. ¿Y cuál va a ser la variable que van a cobrar? La llamada también tasa de interés. Entonces, ya vamos a hablar más adelante cuál es la tasa de interés pasiva, cuál es la tasa de interés activa, quién paga qué, etcétera. Lo único que quiero es que me capten ahorita es que en las operaciones financieras productivas estamos considerando, estamos tomando en cuenta que el dinero tiene su costo. Y ese costo, en este momento, lo estamos definiendo como la tasa de interés. ¿Ok? Ahora, la tasa de interés, hablemos sobre la tasa de interés y las unidades de medida en que están expresadas las tasas de interés. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que una persona tiene un capital, o sea, que tiene platita, por 1,500 pesos. Y esta platita la hace trabajar. Y como la hace trabajar,
alguien le reconoce y le dice, si tú me prestas tus 1.500, yo te voy a pagar un adicional, un importe de intereses, vamos a decir, de 150. Entonces, la operación financiera consiste en lo siguiente, ¿no? Ustedes me dan 1.500, yo les voy a devolver sus 1.500 y además les voy a dar 150 pesos más. Estos 150 es el premio, es el costo por usar sus 1.500 pesos. Solo que en este caso estoy trabajando con la otra variable, con el importe monetario de los intereses, no con la tasa de interés. Ahora, si nosotros hacemos una división entre el importe de los intereses dividido entre el capital que hemos recibido, si hacemos esta división, diríamos 150 dividido entre 1.500. Entonces estamos haciendo una fracción, ¿no? Un quebrado, como ustedes dicen. Y el resultado, ¿cuánto nos daría? Nos daría 0.10. ¿Estamos bien? Lo que estamos haciendo es dividir el importe del interés sobre el capital. Y el resultado me da 0.10. ¿Quién me puede decir cuál es el significado de este 0.10? A ver, primero le cederemos la palabra a una dama. Creo que tenía por acá. Laura, no, perdón, Axel es varón. No tengo ninguna dama. Acá tengo, acá está. Lisbeth, adelante. Buenas tardes, licenciado. Sería que es la ganancia, que sería el 10% que vamos a tener del préstamo que le hemos dado a esa persona. Vamos a retribuirnos con el 10% de ganancia más del total. Pero ¿de dónde sacas que es por ciento? La respuesta que hemos sacado es 0.10, no 10. 0.10 hemos sacado. Porque los decimales lo he convertido a porcentual. Por eso, perdón. Sí, pero todavía no te aceleres. Yo no he convertido ni he multiplicado por nada. Les he pedido que me interpreten qué significa 0.10. Pero vamos bien, Lisette. Tú, Maisa. Bueno, el 0,10 representa la proporción sobre el capital, ¿Ya? sobre el cual estaría representando la tasa de interés, así decirlo, por el uso del dinero que estamos dando. Ya. Entonces, ¿qué significaría 0.10? ¿Cuál La sería? proporción sobre el capital. Pero la proporción sería 0.10. Sí, 0,10, bueno, representa la proporción, porque si hacemos la multiplicación, ahí sí se representan los 150 de forma monetaria. Ok. Ahora sí. Carlos. Carlos Gabriel. De igual manera, licenciado, el 0,10 en sí es el importe bueno, que en este caso sacaría los 1.500 y eso nos daría el importe de intereses de 150. Un compañero más creo que teníamos. Ok. A ver. Este resultado que acabamos de sacar, chicos, se llama al tanto por 1. Este resultado se llama al tanto por 1. ¿Por qué por 1? Porque en la interpretación de un quebrado, de una expresión algebraica, ¿ya?
significa que por cada uno, aquí abajo puede ver cualquier cosa. Ahora en este momento es un capital, pero mañana podría decir 1.500 estudiantes y arriba 150. Entonces, aquí abajo, cuando hacemos la interpretación de estos resultados, vamos a interpretar que por cada cosa que tengan aquí abajo, tantas tienen aquí arriba. Si, por ejemplo, fueran estudiantes, mis estudiantes, yo diría, en total tengo 1.500 estudiantes. Y arriba son los 150 que han aprobado. Entonces estoy diciendo, de cada 1.500 estudiantes, por cada 1.500 estudiantes, 150 aprueban. ¿Eso qué me da? Como Maisa nos decía, es una proporción de 0,10. Pero la interpretación es al tanto por uno, es decir, en este caso, cuando estamos hablando de plata, porque capital es plata y los intereses también son plata, nos estaría diciendo que por cada peso, por cada dólar, que por cada yen, por cada euro que ustedes prestan, ganan 10 centavos. Entonces, la interpretación se hace en relación al 1, no al 100. La compañera dijo hace ratos 10%. Yo no le he dicho que esté mal, pero la interpretación de este resultado es en relación a 1, ¿no? ¿Cuánto tengo arriba? Por cada 1 que tengo abajo. Entonces, si yo tengo abajo plata, capital, me está diciendo, por cada dólar que tú haces trabajar, ganas 10 centavos. Por cada boliviano que haces trabajar, ganas 10 centavos de boliviano. ¿Ok? Ahora, pero no solo existe esta manera de interpretar, hay otras, como cuáles diríamos. El más famoso es al tanto por ciento. Entonces, cuando notamos ciento, no es con S, ¿no? No es de sentimientos, sino es con C, ciento. ¿A qué número nos trae a la mente? 100. El 100. Bueno, entonces, cuando digo que voy a hacer la interpretación al tanto por ciento, es que este resultado, el 0,10, me lo van a multiplicar. El 0,10 me van a multiplicar por lo que ustedes en el colegio también han aprendido, por 100%. Entonces aparece ese simbolito con sus dos redonditos separados por una barra, ¿no? Y dicen 0,10 por 100%, el resultado obviamente nos va a dar lo que la compañera nos dijo, 10%. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este número? Ya no es en relación a 1, sino es en relación a 100. Entonces, este ejemplo nos dirá concretamente que por cada 100 estudiantes que yo tengo en mi materia, 10 aprueban. Y si tomamos el ejemplo, diríamos, por cada 100 pesos que yo presto, 10 pesos gano por concepto de intereses. Entonces, noten que la interpretación ya no es en relación al 1, sino es en relación a 100. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que este resultado lo interpreto en relación al 1 y este en relación a 100? Por el símbolo. Porque cuando estamos haciendo interpretaciones al tanto por ciento, aparece ese símbolo muy popular y el resultado entonces debe interpretarse en relación a 100. Ahora, los dos resultados son lo mismo. En otras palabras, y utilizando la palabra de su compañera, nos está dando una proporción.
Simplemente el referente está cambiando. Un referente en relación a 1 o un referente en relación a 100. Pero es lo mismo. No es que sea un resultado mayor el uno y el otro no. Es lo mismo. El referente nada más que cambia. Pero en números y en estadística no es solamente podemos hacer la interpretación al tanto por uno o al tanto por ciento. Si yo quisiera o si yo necesitara, por ejemplo, yo puedo hacer al tanto por 1000. Y en ese caso, ¿cuánto sería el resultado, muchachos? Si yo quiero interpretar al tanto por 1000. 100. 100, ¿no ve? Es decir, multiplicaríamos el 0,10 ya no por 100, sino por 1000, porque el referente que les estoy dando es 1000. Y su resultado, como dice la compañera, va a ser 100. ¿Cómo interpreto estos 100? ¿Quién me dice? Adelante, Carlos. De cada 1000 estudiantes, en el caso, 100 aprueban. Perfecto. ¿Y si fuera plata? Que de cada 1000 bolivianos ganaríamos 100 bolivianos más. Sí. Entonces, seguimos con el mismo resultado, muchachos. Simplemente lo que estamos haciendo es cambiar el referente. Ya no es a 1, ya no es a 100, sino es al relación al 1000. Y si quisiera, también podría hacer una interpretación al tanto por millón. Si quisiera al tanto por millón, ¿cuánto será el resultado? ¿Cuánto es el resultado? 100.000. 100,000, ¿no? Multiplicaríamos 0,10 por 1,000,000. Lo que nos daría 100,000. La interpretación. Vamos rápido. ¿Cuál sería la interpretación? Cada 1.000.000 de estudiantes, licenciado, aprueban 100.000. Exacto. O por cada millón de plata, millón de dólares que tú prestas, ganas 100,000. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces hemos hablado de proporciones. En proporciones en relación a 1, a 100, a 1000, a millón, a lo que necesite. ¿Ya? Normalmente en la materia lo que vamos a hacer es trabajar al tanto por 1 y al tanto por ciento. ¿Cuándo vamos a trabajar al tanto por 1? Cuando utilicen la tasa de interés en una fórmula. O sea, en pocas palabras, si yo les doy una fórmula para calcular el capital, les doy una fórmula para hallar la cuota de pago de un préstamo y tenemos que trabajar con la tasa de interés, la tasa de interés no me la van a poner con relación a 100, ni con relación a 1000, ni con relación a millón. Me van a poner con relación al tanto por 1. ¿Y cuándo vamos a utilizar al tanto por ciento? Cuando tengan la tasa de interés como un dato de entrada o como un dato de salida. ¿Qué significa dato de entrada y dato de salida? Yo les puedo decir, chicos, vamos a prestar $1,800 y vamos a cobrar
una tasa de interés del 7%. Entonces, les estoy dando el dato de entrada. Ya después, cuando utilicen la fórmula, no me van a poner 7%. En ese caso, me van a poner 0.07 al tanto por uno. ¿Cómo será un dato de salida? Es cuando les diga, muchachos, hemos utilizado los $1,800 y nos han pagado 175 pesos de interés. Quiero saber cuál ha sido la tasa de interés que nos han reconocido. Hacen los cálculos y su respuesta será, nos han pagado una tasa del 4.5%. Entonces, en ese caso, la tasa de interés viene a ser un dato de salida. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos que dar como parte de los datos de una operación financiera la tasa de interés, utilizan al tanto por ciento. O si tienen que ustedes que calcular la tasa de interés que ha sido aplicada en una operación financiera, la calculan y la expresan al tanto por ciento. Y cuando la tasa de interés es utilizada en una fórmula, la vamos a utilizar al tanto por uno, la vamos a escribir al tanto por uno. ¿Queda claro entonces la interpretación que tiene la denominada tasa de interés, chicos? ¿Alguna pregunta? Licenciado, Dime. disculpe, ¿podría volver a explicar el dato de entrada y de salida, por favor? Yo te voy a dar ejercicios donde te voy a decir, tú tienes un capital de 5,000 pesos y lo vas a prestar por un plazo de 7 años. Y como tú trabajas con operaciones financieras productivas, porque eso hemos quedado, me tienes que decir cuánto vas a cobrar por tu dinero. Entonces tú me vas a decir, yo le voy a cobrar a usted por ser buen tipo una tasa de interés solamente del 5%. Entonces, ¿qué te estoy dando como variable? La tasa de interés. ¿Y cómo le estoy expresando la tasa de interés? Al tanto por ciento, no al tanto por uno. Te podría dar el dato y decirte, utiliza la tasa del 0.05. Es lo mismo, pero esta tasa está escrita al tanto por uno. Lo que normalmente y de manera comercial, cuando ustedes leen en los periódicos, en las pizarras de los bancos, las tasas no están expresadas al tanto por uno, utilizan el símbolo del por ciento. Por eso es que, como es un dato de entrada, porque te estoy dando yo el dato, yo te estoy diciendo cuál es la tasa de interés y la expresas al tanto por ciento. ¿Cuándo sería un dato de salida? Cuando yo te diga, tienes tus mismos 5,000 pesos, lo has prestado por 7 años y te han pagado intereses por la suma de, no sé, 490 pesos. Esto te han pagado por concepto de interés. Entonces aquí la pregunta que yo podría hacerte es, ¿y cuál ha sido la tasa de interés que me han pagado? Porque tú me has dicho cuánta plata te han pagado, pero no la tasa de interés. Entonces la pregunta será calcular la tasa de interés aplicada. Harás tus cálculos, obviamente ahorita no saben porque no les he enseñado. Harán los cálculos, aplicarán determinadas fórmulas y sacarán una respuesta. Y esa respuesta será, me estoy inventando, ¿no? Y la respuesta me dirá, licenciado, la tasa de interés que nos han pagado es 4.5%. Esa es la respuesta.
Entonces, esta respuesta, como es dato final, lo estamos expresando como dato de salida. ¿Ok? Eso es cuando hablamos tasa de interés expresada al tanto por ciento como dato de entrada o como dato de salida. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Entonces, como ya hemos hablado de tasas de interés, hablaremos ahora de la otra variable que le hemos llamado el importe monetario de los intereses. Y para redondear nada más, arriba, tasa de interés, hemos dicho, vamos a utilizar una I minúscula y normalmente esta variable como dato de entrada me van a dar expresada al tanto por ciento. O sea, la unidad de medida que va a tener la tasa de interés como dato de entrada es al tanto por ciento. Ahora sí, hablemos de la otra variable, el importe monetario de los intereses. El importe monetario de los intereses es una variable que va a estar expresada ¿en qué? En pesos, vamos a decir. Esos pesos pueden ser bolivianos, esos pesos pueden ser dólares, esos pesos pueden ser yuanes, pueden ser reales, cualquier moneda que se les pegue medir la operación financiera. Ahora, esta variable hemos dicho vamos a utilizar una I mayúscula para determinar el importe de los intereses. ¿Qué es un interés? Es nuestra ganancia, es nuestra rentabilidad, es lo que ganamos en forma adicional por haber trabajado con nuestro dinero. Ahora vamos a empezar a reflexionar qué variables influyen para que yo gane más o gane más o gane menos plata por concepto de interés. Estamos quedando que la I son los 150 pesos que hemos colocado acá, ¿no? Es lo que ha ganado nuestro capital por haber hecho trabajar 1.500 pesos. ¿De dónde sale estos 150? A eso estamos yendo, a sacar una primera fórmula que nos ayude a determinar cómo sé de dónde salen los 150. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿de qué variables depende para que yo obtenga más o menos plata por concepto de interés? Escucho. Tal vez el capital. Licenciado, Ok. licenciado. Uno por uno. A ver, la dama que acaba de hablar. Le decía, tal vez una variable sería el capital o el importe que vas a invertir para que tenga ganancias. A ver, ¿cómo funcionaría el capital, que es la plata que tú tienes para hacer trabajar? ¿Cómo sería la relación con los intereses? Eh, Tal vez que en base al monto que le vas a prestar, voy a ver qué tanto de interés le voy a poner a ese monto. Si es un monto mínimo, entonces el interés también va a ser un poco más pequeño, algo así. Ok, perfecto. En otras palabras, lo que nos estás diciendo es, cuanta más plata tú hagas trabajar, más dinero te van a pagar por concepto de intereses, ¿no ve? O sea, no es lo mismo que tú hagas trabajar 100 pesos, yo haga trabajar 1.000 pesos. No podemos recibir la misma cantidad de interés, ¿no ve? Tú vas a recibir menos que yo. Eso es lo que nos está proponiendo la compañera. De que el importe de los intereses tiene una relación con la cantidad de plata que hacemos trabajar. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece?
Ok. Como no me dice nadie nada, supongo que están de acuerdo. Otra persona. Había otra Licenciado, propuesta. Dime. licenciado. El tiempo, a mayor cantidad de tiempo tenemos mayor importe en intereses y a menor cantidad de tiempo tenemos menos. Perfecto. La variable que nos propone el compañero dice, otra variable que nos determina cuánto dinero podemos ganar es el tiempo. Entonces me dice, cuanto más tiempo trabajemos nuestra plata, más intereses vamos a ganar. Menos tiempo, menos intereses. Entonces, los dos podemos tener 1,000 pesos, ¿no ve? El compañero que acaba de hablar y yo tenemos 1,000 pesos. Pero yo hago trabajar mi plata un mes y él hace trabajar 6 meses su plata. ¿Quién recibe más? ¿Más interés? Yo sería licenciado, el que ganaría más intereses por la cantidad de tiempo que yo estoy invirtiendo mi dinero. Exactamente. Como estás haciendo trabajar más tiempo, tú recibirías más interés. Ok. ¿Alguna otra variable más que les parecería que influye en la cantidad de intereses que ganamos? ¿Qué otra propuesta? Licenciado, Adelante. podemos considerar el riesgo tal vez en lo cual se va a invertir ese dinero. A mayor riesgo podría llegar a generar mayor interés. Hemos dicho que siempre que manejamos plata, estamos incurriendo en riesgo, ¿no? Pero el riesgo puede ser reflejada en otra variable. Está bien tu razonamiento. A mayor riesgo deberíamos tener más rentabilidad, más interés. A menor riesgo, menos interés. Pero, ¿cómo mido el riesgo? Hay una variable que puede representar eso. ¿Cuál creen que es? Tal vez probabilidad, licenciado. No, algo menos sofisticado es. Tal vez la tasa de interés, dicen. A ver, explícame cómo funcionaría con la tasa de interés. Si digamos nosotros tenemos una tasa de interés más alta, podríamos ganar mucho más dinero, pero si tenemos una tasa de interés menor, pues no ganaríamos lo mismo que ganaríamos con una superior. Correcto. O sea, tú tienes 1,000, yo tengo 1,000. Yo voy a mi banco amigo y mi banco amigo me dice, te voy a pagar 14%. Tú vas al banco de la esquina de tu casa y ese banco te dice, yo te voy a pagar 12%. Y trabajamos exactamente por el mismo tiempo. ¿Ganamos lo mismo? No, porque uno de los dos bancos nos está ofreciendo mayor cantidad de tasa de interés. Exactamente. Entonces, no ganamos lo mismo, aunque sea el mismo capital, aunque sea el mismo tiempo, no ganamos lo mismo. ¿Por qué no ganamos lo mismo? Porque tenemos una diferente tasa de interés. Entonces, miren, para calcular la I, entonces ya me han dicho, hay 3 variables que podríamos considerar. La primera, el capital, la plata que hacen trabajar. La segunda que me han propuesto es el tiempo. Y la tercera, la tasa de interés. Y antes que se me vaya de la mente, la tasa de interés es la que precisamente va a tratar de reflejar el riesgo que dice la compañera. Si yo tengo más riesgo, lo que voy a exigir es una mayor tasa de interés. Y si tengo menos riesgo, voy a tener una tasa de interés más reducida. Entonces, a través de esta variable, podemos manejar o introducir el riesgo, ¿ya? ¿Alguna otra variable más se les ocurre? Para que podamos calcular cuánto de dinero vamos a ganar.
Licenciado, disculpe, no estoy segura, pero tendría que ver el tipo de cambio, tal vez. No, porque si trabajamos, podemos calcular el interés en dólares, podemos calcular en bolivianos, podemos calcular en pesos argentinos, no influye, ¿no? Lo que estamos calculando es, lo que queremos calcular es cuánto de interés vamos a ganar en plata. ¿Qué moneda es? No interesa. Ok, esto que ustedes acaban de inferir de manera intuitiva, lo vamos a reflejar en la primera fórmula que vamos a aprender. La primera fórmula va a decir cómo determino cuánto vale I. ¿Y cuánto vale I? Va a ser la multiplicación de la variable capital por el tiempo por la tasa de interés. Y esta multiplicación de las tres variables me va a dar como resultado una cantidad de plata que va a representar el importe monetario de los intereses. ¿Ok? Entonces, necesitamos ahorita empezar a definir la simbología que vamos a aplicar en las distintas variables que estamos utilizando. Y cuando digo la simbología es qué letras vamos a utilizar para cada variable. Entonces, ya las tenemos algunas aquí definidas, ¿no? Al importe monetario de los intereses hemos dicho I mayúscula. A la tasa de interés la vamos a simbolizar con una I minúscula. ¿Cómo está medida la tasa de interés? La unidad de medida, la forma en que vamos a medir el importe de los intereses, pesos será la unidad de medida de los importe de los intereses. La tasa de interés, hemos dicho, la vamos a expresar al tanto por ciento. Pero ahora vamos a colocar otras variables más que hemos empezado a hablar, que es el tiempo. Al tiempo lo vamos a simbolizar, chicos, en nuestra materia con una N, ¿ya? Entonces, al tiempo lo vamos a conocer con la variable N. Y normalmente esta variable lo vamos a expresar en años. Pero si no fuese años, si fuese meses, fuese días, fuese horas, no hay problema, pues aplicamos nuestros factores de conversión que ya sabemos. Con esto ya tenemos tres variables. Vamos a añadir otras dos variables. ¿Por qué? Porque ya hemos empezado a aludir esas variables. Hay otra variable que la vamos a llamar capital. Esta variable también se suele llamar valor actual. Esta variable también recibe el nombre de valor presente. ¿Cuál va a ser su símbolo? En nuestra materia voy a utilizar VA, que significa la abreviación de valor actual. Ya después les voy a explicar por qué. En otros textos pueden encontrar como una S. Otros textos utilizan una C. Depende del autor. En mi texto yo utilizo VA. Y una quinta variable, y ahorita voy a explicarles qué significa estas dos variables nuevas que les estoy colocando. Una quinta variable la vamos a llamar monto o también recibe el nombre de valor futuro. Y a esta variable le vamos
a simbolizar con una PF. No es valor final, es valor futuro, PF. El capital, ¿cómo lo vamos a medir? En pesos. Al monto, valor futuro, ¿cómo lo vamos a medir? En pesos. Ya hemos explicado qué es el tiempo, hoy hemos explicado qué es la tasa de interés y qué son los importes monetarios de los intereses. Ahora explicaremos qué es el capital, el valor actual o valor presente y qué viene a ser el monto o valor futuro. Espérenme un segundito. Bueno, chicos, entonces, ¿qué viene a ser el capital, el valor actual o el valor presente? Es la cantidad de dinero que se tiene antes de la operación financiera. Entonces lo vamos a definir así de facilito, ¿no? ¿Qué es el capital? ¿Qué es el valor actual? ¿Qué es el valor presente? Es la platita que ustedes tienen antes de empezar la operación financiera. ¿Cuál operación financiera? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, si van a hacer un préstamo, entonces el capital, el valor actual, el valor presente es la plata que ustedes van a prestarse o ustedes van a prestar. Entonces, antes de la operación, ¿no? ¿Cuánto van a prestar? Es la plata que van a hacer trabajar. En cambio, la variable que se llama monto o valor futuro es la cantidad de dinero que se tiene después que ha terminado la operación financiera. Repito una vez más, el valor futuro o el monto es la platita que ustedes tienen después que haya acabado la operación financiera. Su capital es lo que prestan, ¿no? Prestan sus 1,000 pesitos. Prestan por 3 meses. Cuando terminan los 3 meses, se supone que ustedes tienen más de 1,000. ¿Por qué? Porque se supone que están haciendo operaciones financieras productivas. Entonces, supongamos, después de 3 meses tienen 1,120. Tienen más de 1,000. Esos 1,120, que es la cantidad de dinero que tienen después que ha acabado la operación financiera, eso viene a ser el monto o valor futuro. Eso implica que estas dos variables nunca van a estar en el mismo tiempo. O sea, nunca va a estar el capital o el valor actual al mismo tiempo que el valor futuro. Nunca van a estar. ¿Por qué? Porque primero tiene que transcurrir la operación financiera y recién aparece la otra.
¿Me entienden? Vamos a volver otra vez sobre el uso de estas variables, pero era importante primero identificar a nuestras variables, ¿no? Saber cómo las vamos a medir, cuál va a ser el símbolo que vamos a utilizar en cada caso, cuando nos referimos al tiempo, cuando nos referimos a la tasa de interés, cuando nos referimos al capital, a cada uno. Entonces, de acá para adelante ya vamos a empezar a utilizar estos símbolos, estas letras, para hacer referencia a estas variables con las que estamos trabajando. ¿Ok? Sigamos. Entonces, volviendo otra vez a la fórmula de los intereses, habíamos dicho los intereses van a estar en función a tres variables: capital, tiempo y tasa de interés. Entonces, eso lo podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a decir, esa I mayúscula, que significa mi ganancia, va a ser igual al capital, pero capital es sinónimo de valor actual, valor presente. Hemos dicho, yo voy a utilizar el valor actual como símbolo. Y esto le voy a multiplicar por la otra variable, que es la tasa de interés. Y la tasa de interés, como hemos dicho que lo vamos a simbolizar con una I. Y luego le voy a multiplicar por el tiempo. ¿Y cómo vamos a medir el tiempo? Con una N. Entonces, valor actual, tasa de interés por tiempo. N minúscula, ¿no? Esto que voy a cerrar viene a ser la primera fórmula que vamos a tener en nuestra materia y que nos sirve para calcular el importe de los intereses. ¿En qué va a estar medida este resultado? En pesos. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para adelante, ¿cómo saber cuánto ganamos? Lo único que tienen que hacer es multiplicar su valor actual, su tasa de interés y el tiempo. Y eso les va a dar la cantidad de plata que van a ganar. Ahora, antes que me empiecen a utilizar la fórmula, hay una condición que deben verificar. Es una condición obligatoria. ¿Cuál es la condición? La condición es que la tasa de interés, que es la I, y la otra variable, que es el tiempo, que es la N, las dos variables deben estar en la misma unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si ustedes están trabajando con un plazo en meses, su tasa de interés también debe ser mensual. Si nosotros trabajamos con una tasa de interés anual, estamos obligados a que el tiempo también esté en años. Eso es el significado cuando yo les digo que ambas variables deben estar en la misma unidad de tiempo. Si no están, tiene que cambiar una de las dos, cualquiera, la tasa o el tiempo. Cualquiera de las dos tiene que cambiar. Lo importante es que antes que me apliquen como locos la fórmula, deben verificar que estas dos variables sean compatibles. Y esa compatibilidad implica de que deban estar en la misma unidad de tiempo. Si yo les he dado el plazo en días, entonces ustedes tienen que trabajar con una tasa de interés diaria. Si yo les he dado una tasa de interés trimestral, entonces ustedes tienen que trabajar con una tasa de interés con un plazo medido en trimestres, ¿no? Esa es la condición. Entonces, no se olviden
Esto es fundamental tomar en cuenta, porque la fórmula como tal y la calculadora que ustedes usen, pues les va a dar un resultado, pero el resultado va a estar mal si antes no han verificado esta condición de compatibilidad que estamos hablando de las dos variables, ¿ok? Una pregunta. Ok. Entonces, si tenemos que cambiar, les repito una vez más, una de las dos variables puede ser cualquiera. ¿Qué sabemos cambiar hasta ahorita? Lo que sabemos cambiar es el tiempo. Todo lo que hemos visto en la anterior clase. Ya sabemos cambiar las unidades de medida del tiempo. Que si están en años y yo necesito trabajar en meses, no hay problema. O si tengo meses y tengo que trabajar en años, no hay problema, lo modificamos el tiempo, lo transformamos. Ahora vamos a aprender cómo cambiar la tasa de interés. Eso todavía no saben, pero es bien sencillo. Ese tema se llama las tasas de interés proporcionales. Ya. Algo que me tienen que tomar nota, no solamente para mi materia, sino para todas las materias en finanzas, para la vida diaria. Si yo les doy una tasa I, que hemos dicho minúscula, es tasa de interés, ¿no ve? Y esta tasa de interés les doy como dato de entrada, puede ser cualquier número, supongamos que les dé 7%. Como es dato de entrada, está expresado el porcentaje. Y no les digo nada más, siempre vamos a asumir que esta tasa de interés es una tasa de interés anual. ¿Ok? Entonces, puedo colocar, así como he hecho en el ejemplo, 7% anual, o puedo decir simplemente 7% y no poner la letra anual, la palabra anual. No estoy obligado. Entonces, la práctica comercial nos dice eso, que si ustedes ven una tasa de interés y no dice a continuación ningún periodo, siempre vamos a asumir que es una tasa de interés anual. Y si no fuera anual, tienen que especificar el periodo. Tendrán que decir 7% mensual. Pero si no me dicen nada más, si solo me dicen 7%, yo asumo que es anual. Entonces, esto me van a aplicar en toda la materia y en todas las materias de finanzas, ¿ya? Les van a dar una tasa, no pregunten, ¿esta es una tasa anual? La pregunta sobra. Entonces, esto para siempre, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si a esta tasa lo divido entre 2? Es más o menos lo que hemos hecho en la clase anterior, ¿se acuerdan? Hemos hecho con el tiempo. Ahora estamos haciendo con la tasa. Si a la tasa que es anual lo divido entre 2, ¿qué tipo de tasa sacamos, chicos? Semestral. Exactamente. Estamos determinando una tasa de interés semestral. Pero tengo que decirlo.
yendo al ejemplo, diríamos, ¿qué pasa si 7%, si el 7% lo divido entre 2? ¿Cuánto va a ser el resultado? El resultado va a ser 3.5%, obviamente. Pero, ¿qué tipo de tasa será este 3.5? Si lo dejo así como está, así 3.5, estaríamos diciendo que es una tasa anual. Y eso sería un error, ¿no? 3.5 sería una tasa de interés semestral. No es anual, es una tasa de interés semestral. Ok, ¿qué pasa si a la tasa I, que es anual, lo divido entre 3? Se nos va a vuelve dar? la tasa de interés Sería. Otra vez, el muchacho, por favor. Ok, un varón. Ahora quiero escuchar a un varón. Tasa de interés cuatrimestral, licenciado. Perfecto. Estaríamos encontrando una tasa de interés cuatrimestral. Entonces, yendo al ejemplo, haríamos la división 7% entre 3. Nos da 2.33. Si lo dejo así, craso error, porque estaría diciendo 2.33 tasa anual. ¿Qué estoy obligado a colocar? Para que no crean que es anual, yo debo poner tasa de interés cuatrimestral. Muy bien. Dividimos entre 4, chicos, que sacamos. Una tasa de interés trimestral. Muy bien. Tasa de interés trimestral. Dividimos entre 6. ¿Qué sacamos? Tasa de interés Trimestral. trimestral. Dividimos entre 12. Mensual. Sacamos una tasa de interés mensual. Dividido entre, aquí falta el 12, ¿no? Dividida la tasa entre 24, Es una tasa de interés quincenal, licenciado. tasa de interés quincenal. Y si quisiera una tasa de interés diaria, ¿qué hacemos para tener una tasa de interés diaria? Lo que hemos hablado, tenemos 2 opciones. Puedo utilizar el año calendario o el año comercial. Los resultados, pues, serán con el ejemplo, en este caso, tasa de interés trimestral será de 1.5. Si quiero la tasa de interés bimestral, habremos dividido entre 6, su resultado será 1.17 bimestral.
Si coloco entre 12, nos da una tasa mensual y así sucesivamente, ¿no? ¿Queda claro entonces cómo estamos encontrando estas tasas proporcionales? Porque esta es la forma en que ustedes ahora van a cambiar cuando la tasa no sea compatible con el tiempo para usar en la fórmula. Si ustedes tienen una tasa mensual y necesitan una tasa anual, van a tener que hacer un cambio. Y ese cambio lo van a hacer a través de estas tasas proporcionales. Pero las tasas proporcionales van en los dos sentidos, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir esto? Si la tasa anual es 7%, como hemos hecho en el ejemplo, si lo divido entre 2, saca una tasa de interés semestral, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no conozco el 7 y me dicen, tú tienes una tasa de interés del 3.5% semestral, me dice. Pero no quiero trabajar en semestres, quiero trabajar en años. Entonces, ¿qué es lo que haría? Lo único que haría es multiplicar por 2, haríamos 3.5% por 2 y nos daría el 7%. Y esta tasa que estaríamos obteniendo sería la tasa de interés anual. En otras palabras, si yo no conozco el 7, si este 7 no lo conociese, este 2 que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces dicen 3.5 por 2 les va a dar el 7%. Esta tasa sería una tasa de interés anual. Entonces, lo que estamos colocando aquí arriba en las tasas proporcionales son en los dos sentidos. Si yo llevo este 6 al otro lado a multiplicar, multiplico la tasa de interés bimestral por 6, me va a dar una tasa anual. Si en este otro caso llevo el 24 al otro lado, multiplicamos la tasa de interés quincenal por 24 y me va a dar una tasa de interés anual. Entonces, como es una ecuación, por eso es una igualdad. Funciona en los dos sentidos. Pero esta va a ser entonces la herramienta, muchachos, que van a utilizar cuando quieran cambiar la tasa de interés y para que sea compatible con el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Empecemos a usar la fórmula entonces. A ver. Nos vamos a dar unos ejemplos. Vamos a asumir que tenemos un capital. Ya estoy utilizando ya las variables. Tenemos un capital de 3,500 pesos. Y dice que lo vamos a trabajar por un tiempo de 10 meses. Bueno, primero les diré un año. Vamos a trabajar esta platita por un año. Y como yo sé finanzas, vamos a aplicar operaciones financieras productivas y por lo tanto voy a utilizar una tasa de interés del 9%. Entonces la pregunta
que me hago es ¿cuánto de intereses vamos a percibir por trabajar 3.500 con una tasa de interés de 9% por un año? Esta es la incógnita. ¿Cuánto vamos a ganar? Entonces, rescatamos nuestra fórmula y nos dice, la fórmula para calcular los intereses me han dicho que es I igual al valor actual tasa por tiempo. Pero me han dicho, antes de calcular, utilizar la tasa y el tiempo, tengo que fijarme en qué unidad de medida están. Entonces, les escucho. El tiempo, ¿en qué unidad de medida está? Anual. Anual. La tasa, ¿en qué unidad de medida está? Anual. Anual. ¿Cómo saben que es anual? Porque no Si dice no se nada. menciona, se sobreentiende que es anual. Porque no dice nada. Entonces se sobreentiende que es anual. Si quieren, es opcional. Pueden colocar 9% anual. Es opcional. No es obligatorio. Pero si no estuviese así escrito, siempre asumimos que es anual. Entonces, a partir de esto, diríamos, ¿son compatibles las dos variables o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí sería, ¿no? Porque el tiempo está en años y la tasa anual. Perfecto. Entonces, los dos están en años. Entonces, revisado eso, ya el resto es bien mecánico, ¿no? El resto será decir, el importe que vamos a ganar es igual a 3.500, que es el capital, le vamos a multiplicar por la tasa de interés. ¿Qué dijimos que vamos a utilizar la tasa de interés en la fórmula al tanto por 1? Entonces, ¿cómo vamos a anotar acá? 0.09. Es la misma tasa, pero expresada al tanto por 1, ya no al tanto por ciento. Por, vamos a decir, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un año. 1. Como ya hicimos el análisis de compatibilidad de los datos, el resultado final será 3.500 por 0.09 por 1. Total, 315. Y esta será nuestra respuesta. 315. ¿Estamos bien? Licenciado, tengo una duda. Dime. Por ejemplo, en el ejemplo, en las simbologías, está bien que hayan las dos I minúsculas, o sea, no sería uno que sea la mayúscula, porque ahí que dice que el I El minúscula. problema es el Excel, porque lo ha convertido. Este es I mayúscula, la incógnita. Ah, ya, gracias. Eso es. Porque aparece como I minúscula, ¿no? Pero es mayúscula. ¿Qué otra pregunta más, muchachos? Hagamos entonces un segundo ejemplo. En este caso tenemos 4.500, tenemos 10 meses y tienen una tasa del 9%. Y les pido calcular los intereses. ¿Aplicamos directamente la fórmula o tenemos que hacer algo? Convertir la tasa de interés en meses. Bueno, entonces acá, antes de aplicar la fórmula, revisamos las unidades de medida del tiempo y la tasa. El tiempo está en meses y la tasa es
anual. Entonces, no puedo aplicar todavía la fórmula, porque estas dos variables no están en la misma unidad de medida. Tenemos dos alternativas, chicos. Una alternativa será trabajar en años, una alternativa, y la otra alternativa será trabajar en meses. ¿Y de dónde saco estas dos alternativas? De las dos unidades de medida. Yo tengo que decidir ahora si quiero trabajar igualando tasa y tiempo en meses o igualando tasa y tiempo en años, ¿no? Cualquiera de los dos es lo mismo. Ok, si trabajamos en años, ¿quién tiene que cambiar? El tiempo. El tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los factores de conversión. Hemos dicho 10 meses, vamos a multiplicar por qué factor. ¿Qué va abajo? Meses. Meses. ¿Y arriba qué va? Años. Lo que tenemos. Años. ¿Cuál es el factor? Un año, Un año, 12 12 meses. meses. Un año tiene 12 meses, ¿no? Esas son las reglitas de 3 que hemos aplicado. Entonces, esto será igual, como resultado me dará 0.83333. ¿Qué? ¿Cuál será el resultado? ¿Está expresado en qué esto? Año. En años. Pero está bien, a ver, revisemos. Meses con meses se va, 10 dividido entre 12, 0.83 de años. Está bien, ¿no? 0.83 años. Entonces, como ya el tiempo está en años y la tasa de interés está en años, calculamos utilizando la fórmula que conocemos y decimos I es igual a 4.500 por tasa de interés 9% por el tiempo en años. Y todo ello nos dará como resultado $337,50. Verifiquen ustedes en su casa. Sí, está bien, Lick. La segunda opción es trabajar en meses. Entonces, si trabajamos en meses, ¿quién tiene que cambiar? Tasa de interés. Tenemos que cambiar la tasa de interés, porque la tasa de interés es anual, ¿no? 9%. Entonces, esta tasa es la que tengo que cambiar. ¿Y qué hago para que se vuelva tasa mensual, muchachos? Dividirlo entre 12. ¿Qué pasa? Tengo una alumna nomás, el resto está callado. A esa tasa de interés, conforme hemos hecho aquí arriba en las tasas proporcionales, para que salga una tasa de interés mensual, ¿qué hacemos? Hemos dicho, la tasa anual la divides entre 12. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. 9% entre 12 nos va a dar una tasa de 0.75% mensual. Así tenemos que colocar el resultado. Si no me ponen esta palabrita mensual, si me dejan así el resultado, les voy a no anular, no les voy a hacer valer su respuesta. No me vengan a decir, pero está bien, 0.75 es el resultado. No está mal. ¿Por qué? Porque cuando yo veo así 0.75, para mí es una tasa
anual. Para que sea respuesta correcta, tiene que decir mensual. Entonces esta es otra tasa. ¿Me entiende? Entonces, la respuesta correcta deben colocar la unidad de medida de la nueva tasa. Una vez que han hecho esto, muchachos, ya es aplicar otra vez la fórmula para calcular la I y dirán capital o valor actual 4.500, tasa, la tasa mensual vamos a poner, la tasa del 0.0 expresado al tanto por 1. Así. Y el tiempo también lo vamos a colocar en meses. Vamos a colocar 10 meses. Entonces noten que tasa y tiempo están en la misma unidad de medida y obviamente el resultado es exactamente igual al anterior. Solo que en este segundo escenario hemos trabajado todo en meses. En cambio, en el anterior han trabajado en años. ¿Me entendieron? Licenciado, una consulta. Dile adelante. Cuando nos salga un número con decimales, ¿cuántos decimales se debe tomar en cuenta? Como Cuatro. la división en este 0,8333, ¿se toman todos los decimales o solo los primeros 5 o 3, no sé? Claro, como vas a tener que hacer operaciones manuales, te aconsejo que trabajes por lo menos con 4 decimales después de la coma, ¿ya? Ok, gracias. Si trabajas con 6, mejor, el resultado va a ser más preciso, pero mínimamente con 4. Si me trabajan con 2, el resultado puede variar. 2 es muy poco, por lo menos 4, óptimo 6. Claro, en Excel, como estoy resolviendo el ejercicio en Excel, pues obviamente toma todos los decimales, por eso tiene un grado de exactitud mucho más alto. ¿Vamos bien? Gracias, licenciado. Licenciado. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tener, no sé, 2.750 de capital. Vamos a tener 3.5 trimestres y les voy a dar la tasa del 2.5% bimestral. Listo. Calcúlenme los intereses, muchachos. Pueden trabajar si quieren con trimestres o con bimestres, como quieran. Calculen los intereses. Vuelvo en un par de minutos, les doy. Y me cuentan cómo han sacado.
A ver, ¿cuánto les dio? Vamos a dirigir quién está en clases. A ver, señorita Helen Anabel, su respuesta. Señorita Helen Anabel. Licenciado, disculpe, aún no terminé de realizarlo. Ok. Ah, es que nunca han pasado clases conmigo, ¿no? Si no responden, yo les saco de la clase porque se supone que todos debemos estar. Señorita Yasmina Eruquipa, Licenciado, buenas tardes. ¿cuánto te salió? Sigo igual haciendo el ejercicio. Ay, pues está tan obvio, está muy sencillo, ¿no? Limber Mamani Huanca, Licenciado, ¿cuánto te dio? me falta, licenciado, lo estoy haciendo. Espero que no estés escuchando en tu celular como radio en la clase, ¿no? Y estés haciendo. Marcelo, Alejandro, Laura. Don Dice, Marcelo, aún no lo tengo. Alejandro, ¿cuánto te dio? Aún no lo tengo, licenciado. ¿Quién sí lo tiene? Anaí, a ver, ¿cuánto te dio a ti, Anaí? Licenciado, a mí me dio 267,75. 267,65. A ver, otra persona. Gracias. Licenciado, a mí Yo, me dio el Liz, resultado 721,87. Ok, gracias, Steph. ¿Alguna tercera respuesta? yo, saqué 288,75. Ok. Bueno, opciones. ¿Con qué periodos podemos trabajar? Primera opción, trabajemos con trimestres. Si trabajamos con trimestres, ¿quién tiene que cambiar, señores? Tipo de interés. La tasa de interés, ¿no? O sea, este 2,5% bimestral no me sirve porque es bimestral. Yo necesitaría una tasa trimestral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la cambiamos? Obviamente no la puedo dividir entre 4, ¿no? Porque es la tasa bimestral. Yo necesito que sea una tasa trimestral. José Félix, ¿qué sugieres tú? Licenciado, ¿me escucha? Sí. Volverlo a anual y después volverlo a dividir para que sea trimestral. Ok, sí es una buena opción. Alguien también podría convertir la tasa mensual y después trimestral, ¿no? O sea, hay varios caminos. Si le hacemos caso a Félix, la tasa anual, ¿cuánto sería? ¿Cuánto da? 15%. La tendríamos simplemente que multiplicar por 6, ¿no? Y nos daría una tasa del 15%, tasa anual. Y después esta tasa anual, lo que haríamos es dividirla entre 4 conforme a las tasas proporcionales que hemos hallado. Y esta sería nuestra tasa de interés trimestral. Y para que sepamos qué es,
tenemos que anotar la palabra trimestral. La otra opción, también válida, es que la tasa la convirtamos en una tasa mensual. Entonces diríamos 2.5, la dividimos entre 2, porque la tasa del 2.5 es bimestre, dividido entre 2, nos daría una tasa de interés mensual, ¿no? Su resultado nos daría una tasa de interés del 1.25% mensual. Y una vez que tengo la tasa mensual, la convierto en tasa trimestral. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente multiplicamos por 3. Y ustedes pueden advertir que logramos otra vez tener la tasa del 3.75 trimestral, ¿no? Hay varios caminos. Como ustedes van a ir viendo a lo largo de la materia, una vez que dominan el qué se debe hacer, y el camino ustedes mismos van a poderlo definir. Entonces, una vez que tenemos ya convertida la tasa de interés en forma trimestral, ya es compatible con el tiempo y es fácil calcular los intereses. Los intereses serán igual, diremos capital 2.750, tasa va a estar expresada al tanto por 1. Expresamos al tanto por 1. Y el tiempo 3.5 trimestres. Entonces ya estamos trabajando con tasa trimestral y tiempo en trimestres. Y el resultado me da 360.94. Si tomamos la decisión de trabajar con bimestres, que sería la otra opción, ¿quién cambia? Es el tiempo. No me sirve tener 3.5 trimestres. Entonces hacemos la reglita de 3 donde ponemos abajo trimestres. Y arriba, ¿qué colocamos? Bimestres. Y ahora tenemos que decir, un bimestre tiene tantos trimestres o un trimestre tiene tantos bimestres. ¿Cuál sería el factor que utilizamos? Bueno, no tenemos un factor con números enteros, ¿no ves, chicos? Porque vamos a decir, un bimestre tiene tantos bimestres, tantos trimestres, nos va a salir un número, digamos, con decimales. Y lo propio, si digo, en un trimestre, ¿cuántos bimestres hay? Sí lo podemos trabajar con números decimales, no hay problema. Pero se hace un poquito complicado. Lo otro también es darle una vueltita de que ustedes lo lleven a años y después lo conviertan en bimestres. No es tampoco nada del otro mundo. Entonces pueden decir, lo vamos a convertir todo en años. Entonces dicen, un año tiene 4 trimestres. Ok. Su resultado les va a dar en años. Va a ser 3.5 dividido entre 4. Esto es años. ¿Entienden? Y una vez que tienen el resultado en años, lo convierten en bimestres. Entonces dicen 0.875 años, lo convertimos en bimestres. Entonces en ese caso decimos un año tiene 6 bimestres.
Y esto será igual a 0.87 por 6. 5.25 bimestres. ¿Me entendieron, chicos? Esto lo he hecho ante la dificultad de no tener un factor de conversión entero que me permita trabajar trimestres con bimestres. Pero si a ustedes les resulta claro y fácil trabajar con decimales, háganlo. Así se evitan de dar esta vueltita en años, ¿no? Ya con eso calculan inmediatamente los intereses y dirán capital 2.750, tasa de interés bimestral del 3.5, del 2.5, perdón, y el tiempo será 5.25 bimestres. Y como ustedes pueden observar, el resultado es exactamente igual. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ok, Licenciado, tengo una consulta. Digamos, para el tema del examen, por ejemplo, nos va a dar estos ejemplos, ¿verdad? Sí o sí tenemos que hacer de las dos opciones que pueden salir los resultados o directamente podemos escoger una. Una sola opción nada más. Solo vas a Ya, hacer uno. perfecto. Claro, no van a ser ejercicios tan fáciles como este, eso sí, ¿no? Pero va a ser una sola respuesta. Ya la opción quedarán ustedes si quieren trabajar en trimestres o bimestres. A no ser que la pregunta les pida expresamente trabajen en bimestres, ¿no? Pero como ustedes se dan cuenta, ya si uno ha entendido cómo cambiamos tasas o cómo cambiamos tiempos, ya el resto es relativamente mucho más sencillo, ¿no? Ok, chicos, vamos a dejarlo acá. Tengo una reunión pronto, entonces el próximo martes nos veríamos y continuamos nuestras clases presenciales. Ha sido una buena oportunidad para trabajar de manera virtual porque, como les decía, no está exento que más adelante, por alguna causa o motivo, que cuando viaje tengamos que acudir a este tipo de herramientas, que es la virtualidad. Entonces, no vamos a suspender la clase y vamos a hacerlo. ¿Ok? Bueno, descansen, chicos. Nos vemos el martes. Cuídense. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Disculpe, licenciado.